Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy les estoy compartiendo el episodio número 39 de la serie La Paternidad de Dios. A este episodio lo he titulado Falsos Cristos. La Escritura nos habla de falsos cristos y tenemos que entender que esto ha de acontecer en los últimos tiempos. Ya han habido falsos cristos, pero en el último tiempo aparecerán muchos falsos cristos, muchos falsos mesías, preparando el camino para el antimesías, para el falso Cristo, para el anticristo, que ha de procurar engañar aún a los escogidos, que le ha de hacer la guerra a la iglesia. Y la Escritura nos habla claramente de este último tiempo, y para esto vayamos a lo que dice la Escritura en Mateo 24:24. Dice la Escritura en el nombre de Jesús: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Marcos 13:22 declara: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. En este sentido, entendemos precisamente que Jesús previno a la iglesia acerca de que en el último tiempo habían de levantarse falsos cristos. Esto está sucediendo definitivamente, pero qué interesante que Jesús lo dijo para prevenirnos, para que entendiéramos lo que había de acontecer en el último tiempo. Ahora vayamos a lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, para que entendamos cómo ha de suceder esto, cuándo sucederá, y sobre todo que veamos el proceso de los acontecimientos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí escribe el apóstol Pablo, y desde el versículo 1 declara lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mire qué interesante la introducción. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Es una rogativa, es una exhortación, es un llamado. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es todo aquello que se levanta en contra de la fe. La apostasía es también aquellos que abandonan su fe para seguir otro camino. Esto está sucediendo hoy en día. Esto es una realidad en estos tiempos modernos. Dice la Escritura más adelante: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, primero vendrá la apostasía. Muchos apostatarán de la fe, renunciarán a su fe públicamente. Muchos ya no atenderán la palabra de Dios, sino más bien atenderán las palabras de sus falsos apóstoles y falsos profetas. Esto es apostasía, y esta es la antesala para que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién se va a manifestar? El anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí hay 3 puntos a destacar. Número 1, antes que venga nuestro Señor Jesucristo, vendrá la apostasía y se manifestará el hijo de pecado, el hijo de perdición, como dice la Escritura. Y este personaje obviamente es el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición es el anticristo. Número 2, lo que dice el pasaje: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Lo que lo detiene es lo que dice Apocalipsis, la guerra que habrá en los cielos entre Satanás y el arcángel Miguel. Pero Satanás no prevalecerá. El arcángel Miguel lo derrotará, y entonces, sabiendo que le queda poco tiempo, vendrá a la tierra Satanás muy airado. Y la Escritura dice: ay de aquellos que se encuentran en la tierra por lo que vendrá, por la gran persecución. Sin embargo, es importante destacar que según la Escritura, aunque el dragón le hará la guerra a la mujer, Dios preservará a la mujer, es decir, a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero qué interesante que antes de que se manifieste el hijo de perdición, habrá una guerra en los cielos. Y entonces, una vez que sea quitado de en medio Satanás, a través de su poder engañoso, a través de una obra de Satanás, se manifestará entonces el anticristo. Por esto dice el versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todos estos prodigios y señales los hará el anticristo en la tierra para engañar, de ser posible, a los escogidos, para hacerle la guerra a los santos. Es decir, la iglesia va a enfrentar al anticristo. Esto es así. Tenemos que entenderlo. Por esto Jesús le habló a sus discípulos, y la iglesia, el apóstol Pablo, los apóstoles, los profetas, anunciaron de este encuentro entre el pueblo de Dios, entre la iglesia y el anticristo. Esto sucederá así. Sin embargo, dice la Escritura: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, los que se pierdan creerán en la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero tú y yo sabremos qué hacer en tiempos difíciles. Así como Sadrach, Mesach y Abednego rechazaron inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor, así también los cristianos rechazarán la marca de la bestia en los tiempos más difíciles para la iglesia. En ese tiempo de persecución que declaró Jesús, será tiempo de angustia como nunca antes ha sucedido en la historia de la humanidad. Porque Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, perseguirá a los hijos de Dios. Sin embargo, tú y yo seremos guardados conforme a la palabra de Dios. Así como Sadrach, Mesach y Abednego fueron librados del horno de fuego. Es decir, a pesar de estar en el horno de fuego, no se quemaron ni tuvieron olor a quemado. Y de igual manera Daniel, cuando fue echado al foso de los leones, fue librado. De esta misma manera la iglesia será librada en el tiempo del fin. Vayamos a lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 en adelante, y con esto voy a aterrizar el mensaje. Este es el mensaje preparativo del apóstol Juan para la iglesia, para entender este tiempo. Dice la Escritura: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene.
Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el Dios hecho hombre. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, porque la mentira existía desde aquel tiempo, aquellos engañadores, y la carta está dirigida para la iglesia. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste ¿quién? El anticristo. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, esa confianza que vamos a necesitar para enfrentar al anticristo, porque la Escritura dice: y aquí será probada la paciencia de los santos. Aquí se verá la paciencia de los santos en esos tiempos difíciles, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, esto no es la manifestación y la venida como decir la misma palabra, no. Cuando dice cuando se manifieste se refiere al anticristo, pero cuando dice para que en su venida, esto se refiere a Jesús. Por esto el apóstol Pablo declara que primero se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, y después vendrá Jesús. Lo que está diciendo el apóstol Juan es exactamente lo mismo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste el anticristo tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Quiénes se van a alejar avergonzados? Los que se dejaron engañar, los que creyeron en el anticristo. Muchos creerán en el anticristo, pero los que tenemos la unción del Santo rechazaremos la mentira y permaneceremos en la verdad, porque esto es lo que Dios ha declarado. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así lo declara el profeta Daniel. Y termino con lo siguiente, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por esto, hoy en día, muchos están siguiendo la mentira y no se dan cuenta. Están siendo engañados y no están apercibidos. Hoy te comparto 4 palabras clave. Número 1, Jesús anunció que se levantarían falsos cristos. Número 2, los falsos cristos anunciarán el último tiempo. Número 3, la iglesia debe estar preparada con la verdad. Y número 4, el anticristo es el falso Cristo. En el nombre de Jesús, amén. ¡Aleluya!
Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.